Bueno, señores, resulta que ahora hay un tema con el pan. Que suban de precio algunos productos, sobre todo comestibles, no es raro. En esta situación está sucediendo internacionalmente con los precios de los alimentos. Pero con lo del pan hay algunos detalles que no son muy fáciles de entender. Lo primero es que anuncian que van a duplicar el precio. Un grupo de panaderos dice que el pan de 5 va a ser a 10. Nada menos que un aumento de un 100%. Entonces sale la Asociación de Industriales de la Harina, que agrupa la mayoría de las panaderías, y ellos dicen que no hay aumento. Y surgen otros que dicen que hay aumento, pero no de 5 a 10, sino de 5 a 7,5, porque dice que ahora lo van a vender a 2 por 15. Que es raro. Generalmente cuando un sector comercial o industrial va a subir, se ponen de acuerdo y lo suben todos, y lo suben igual. Que es raro que aquí hay uno que dice que lo van a duplicar, otro que va a aumentar un 50% y otro que no. La asociación de ellos dice que no hay aumento. En ese contexto, sí, el senador Iván Lorenzo del PLD mostró una factura de un pan que él compró a 10, ¿verdad? Sí. A 10, pero la que conoce bien el caso a 11. es Carolina. A 11 fue que lo compró. 11 pesos. Yo le envié a producción la imagen del tuit que el senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, publicaba en la tarde de ayer, a las 5 de la tarde del día de antes de ayer, de hecho, cuando todo esto empezó. Él decía, si pudieran poner en pantalla el tuit, lo tiene ya producción en el grupo, dice, y lo leo, en el día de hoy compré un pan a las 10 a.m. para comprobar si efectivamente se produciría un alza en el precio del pan, y este me costó 11 pesos. Es importante cuidar la seguridad alimentaria de los más vulnerables, pero resulta que cuando usted se fija en la factura que sube Iván Lorenzo, digamos que como ejemplo del alza de los precios y le voy a mandar esta imagen también a producción, del pan, resulta que la factura es de una panadería de la capital que no tiene los precios usuales, digamos que no es un lugar para tomar en cuenta para determinar los precios del pan. No es lo mismo un pan de agua en un colmado, en Elías Piña, por ejemplo, su provincia, que un negocio que se dedica a, por ejemplo, a hacer, que tiene pan de agua y tiene pan sobao, como decimos aquí también, pero que se dedica a hacer croissant relleno de queso crema con puerro. Es decir, no es medible el precio del pan a nivel nacional en base a una panadería de ese tipo. ¿Cuál es la? En la boulangerie. La boulangerie. Sí, en la boulangerie. Eso no es una panadería, eso es un sitio muy elegante, ¿verdad? Claro, entonces yo me sorprende. No, quiero decir, no es una panadería común y corriente. No es una panadería común donde la gente compra su pan para el desayuno. Ni sus productos son, digamos que, pan puro y simple. Es decir, ahí hacen pastelitos, pisitas, croissant relleno, turquitos, todo lo que la gente conoce en ese sentido. No es eso lo que se usa para evaluar si el precio del pan ha subido o no. Usted llama al colmado ahí en su provincia, en Elías Piña, o llama al colmado aquí o lo va a en el comprar distrito, o va a una panadería común. Entonces así usted evalúa. Pero es buena la idea de ir a comprar. De ir a comprar, claro. Pudiéramos sugerirle que haga un recorrido. Claro, eso sí. Y que ponga lo que le costó en cada sitio. Sí. Yo no descarto que lo estén vendiendo más caro, No, porque yo no lo descarto, aquí creo que dicen, no lo podemos medir aquí tú dices, rumoran que van a subir y un montón de comerciantes lo suben, sí, real y efectivamente. Y tampoco sería dudoso que pueda haber un aumento de verdad, porque, ya lo dije al principio, hay una carestía de precio en el mundo entero de los alimentos con motivo de la pandemia. Sin embargo,
la Asociación de Industriales de la Harina, de pequeños industriales de la harina, que son la panadería, dice que ellos no van a subir los precios. De todas maneras, no es lo único, hay otras cosas que han subido. Sin embargo, el plátano, ¿cómo está? ¿No está a 7 pesos el plátano? Sí. ¿Se puede comparar un pan con un plátano? Claro que no. Si usted pone un plátano y un pan al lado, el plátano tiene muchísimo más nutrientes y es menos dañino porque la harina causa muchísimos problemas en el organismo, comenzando porque engorda, ¿verdad? Entonces, Comenzando. Es verdad. Entonces, si los plátanos están a 7, zafa, que no vaya a pasar algo con los plátanos, ¿verdad? Pero si los plátanos están a 7, sería bueno aprovecharlo. Es una opción y muy buena y muy válida. Además de que con el pan usted come pan, pero con el plátano usted come plátano, puede comer mangú, puede comer mofongo. Claro. Entonces, son opciones, no es obligado comer pan. Así es, pero ese comentario final que sí hacía Iván Lorenzo sobre de que hay que garantizar la seguridad alimentaria, al margen de si donde compró el pan es buena métrica o no para evaluar si ha subido el precio del pan en el país, la verdad es que ese último comentario con el que él se cerraba el tuit de seguridad alimentaria sí me parece atinado, porque el tema de la seguridad alimentaria, a pesar de todo lo que ha venido pasando, es una prioridad en la Constitución de la República. O sea que claro, eso permite que el gobierno o el Estado pueda tomar ciertas medidas extraordinarias cuando de seguridad alimentaria se trate. Entonces nos parece correcto que se establezca desde el Congreso o desde el gobierno que eso es y sigue siendo una prioridad conforme lo establece la normativa. Ahora, la idea de él es buena. Claro. Y me parece muy bien, y ojalá que hagan eso siempre. Sí. Obviamente, él no solamente es un senador, sino que es un político, y es un político del PLD, y eso es válido, tratar de decir lo mal que lo está haciendo el que le ganó y lo sustituyó, ¿verdad? Pero la práctica está interesante, que los legisladores vayan a comprar las cosas que compra el pueblo, para constatar de una manera indiscutible qué es lo que está pasando con los precios. Pero obviamente aconsejaríamos o sugeriríamos una mejor selección para que se trate de establecimientos que sean aquellos a donde van los pobres a comprar. Pudieran salir y recorrer unos cuantos colmados de barrio a ver a cómo lo están vendiendo. Repito que no sería raro que ya lo estén vendiendo más caro, porque aquí lo más fácil es subir los precios en este país. Así es. Eso no le da ninguna dificultad a los comerciantes. Por otro lado, en Asua van en aumento los contagios de COVID, ¿verdad? Así que atención Asua. La demarcación con más, ya lo señalamos hace un ratito, con más contagios es el Distrito Nacional. Aquí en la capital es donde hay más problemas. Y vamos a pasar entonces a los casos de corrupción. Interesante el alegato del exdirector de la Lotería Nacional para defenderse o para tratar de defenderse de las acusaciones que le hace el Ministerio Público de ser responsable del sorteo fraudulento del Día de las Madres en la Lotería Nacional. Y digo que es interesante su defensa, porque si esa es su defensa, no le auguramos buen porvenir. Dice el señor Luis Vicente, lo dijo en el Palacio de Justicia cuando salió de las medidas de coerción,
que sí, que continúan hoy. Por el toque de queda no terminaron ayer. Pero él le dijo a la prensa, esto no lo dijo en audiencia, no, le dijo a la prensa que el Ministerio Público le ha creado a él un expediente lleno de falsedades y que lo ha convertido en un criminal. Dice él, yo vine a buscar justicia y me convirtieron en jefe de una banda criminal. No está muy contundente esa defensa. Porque sí, él quiso someter, cuando se descubrió el fraude en el sorteo, él quiso hacer ver que eran otros los responsables, anunció que iba a votar, o votó a todos los ciegos que trabajaban sacando bolos, ¿verdad? Y después lo imputaron a él. El Ministerio Público dice tener pruebas contundentes y fehacientes de su involucramiento desde antes de ser nombrado en la lotería. Ya sabía, es decir, dice el Ministerio Público que eso comenzó, ese plan, el 20 de julio. Es decir, después de que el PRM había ganado las elecciones, pero antes de ser gobierno. Fue gobierno a partir del 16 de agosto. Y evidentemente ya él tenía seguro que lo iban a poner directo a la lotería. Y dice el Ministerio Público que desde entonces, pero el Ministerio Público tiene testimonios de implicados y dice tener pruebas. De hecho, que los ensayos del fraude se hacían con bolos auténticos de la lotería. Y hay un montón de cosas más que todavía no se han revelado. Y por eso recomendamos que esperen la entrevista con el abogado Miguel Valerio hoy en este programa. Dicen dice que es una persecución del Ministerio Público. Él es secretario general del PRM en la provincia de Monseñor Noel. Es decir, él es un dirigente importante del partido de gobierno. Entonces, es política. ¿Y cómo se puede alegar que el Ministerio Público tiene una persecución política contra él? La única manera sería que se hubiera quedado ahí el Ministerio Público del PLD. Este no es del PLD, ni es del PRM, ni de ningún partido. Este es el Ministerio Público independiente. Entonces, como que es difícil querer darle este matiz a la cosa. Una persecución política. ¿Por qué? ¿Y de quién? Si no se prepara para responder las evidencias que se van a presentar, está preso. Bueno, si su argumento va a ser ese, y que fui a buscar justicia y me pusieron como un criminal. La verdad es que los argumentos en general de los imputados de ese caso dejan mucho que desear. El abogado, por ejemplo, el abogado Plutarco Arias, que es el abogado de 3 de los imputados, de Carlos Berigüete, Jonathan Brea y Rafael Mesa, decía ayer que sus clientes habían actuado bajo presión, manipulación y abuso de poder y que realmente se les había amenazado con perder el trabajo o perder algunos de los beneficios del trabajo si no actuaban, digamos que en el marco del entramado que ocurrió en la lotería. Pero por lo general, en este tipo de delitos, o se actúa por incentivo o se actúa por coerción. O sea, o usted le dice, mira, te voy a dar tanto, sí, y por incentivo usted actúa, o se actúa porque le dicen, es que vas a perder el trabajo. Pero no, porque si usted actúa porque va a perder el trabajo, no hay que darle ni un peso, porque ya usted actuó porque tenía miedo. Sí. Entonces, la versión anterior que se había hecho de conocimiento, donde se dejaba saber que se le había ofrecido y de hecho parcialmente pagado a varios de los imputados una suma de dinero X, es una relación de hechos que presenta un incentivo, no un acto coercitivo para motivar la acción criminal. Entonces, eso en primer lugar. Entonces, ¿cuál es la dificultad en ese punto que tiene el imputado? O que, por ejemplo, el invidente Miguel Mejía no solamente confesó la cantidad de dinero que le dieron, sino que devolvió la mayor parte. ¿Y cómo él dice que eso es una persecución? O que eso se lo inventó el Ministerio Público. El muchacho, el invidente, devolvió el dinero.
Sí, así es. Y en el caso de Valentina Rosario Cruz. Esa es la presentadora, la que tenía el 13. Correcto. En la mano. Exactamente. El abogado decía que Valentina Rosario ayer también fue estafada, ella, porque no recibió pago a realizar por el fraude de la lotería. Ah, fue estafada. Porque no recibió... Eso es el abogado de ella. Sí. Que dice, lo que hicieron el fraude le engañaron, la además. engañaron. Bárbaro. Pero hay que saber también. Mire, por ejemplo, si usted vende drogas, que es un delito, y resulta que alguien le prometa que le va a pagar la droga y no se la paga, usted no puede reclamar como que eso es una estafa, porque usted estaba cometiendo un delito. Sí. La estafa es un delito. Entonces, plantear, yo vendí droga y no me la pagaron entera, por ejemplo. ¿Tú te imaginas a uno que le den un tumbe? Usted no puede ir a los tribunales con eso. A uno que le den un tumbe de droga y ponga una querella en la fiscalía. Claro. Fulano me dio un tumbe de una droga. Claro, nosotros no íbamos a robar este dinero de la institución, íbamos a hacer esta estafa en detrimento de la lotería o en detrimento de los jugadores o lo que fuese, y a mí no se me pagó lo que se había convenido. O sea, eso no se puede. Usted no puede llevar a los tribunales o argumentar ante los tribunales como su defensa que en un fraude del que usted se alega fue parte, usted también resultó estafado porque el fraude mismo no se materializó a su favor. O sea, los argumentos, la verdad es que los argumentos de los abogados, de los imputados y de los imputados también, argumentos de los abogados y argumentos de los imputados, en el caso de la Lotería Nacional, son penosos. Son flojos, son demasiado penosos. flojos. Pero el argumento del exdirector de la policía es el más penoso de todos los... De la lotería. De la lotería es el más penoso de todos los imputados. Me convirtieron en un delincuente. Es decir, con eso él está diciendo que él es un hombre honrado, que él no hizo nada y que el Ministerio Público se inventó las acusaciones que le está haciendo. La verdad que no le auguro buen porvenir, ¿no? Con ese argumentico. Los abogados de los imputados que están diciendo eso, como tú analizas, a lo mejor es parte de una estrategia, porque es difícil pensar que un abogado va a decir, esto va a dar éxito, si decimos que fue que amenazar, que el Ministerio Público amenazó o lo que sea, porque... Bueno, don Uchi, ¿cómo va a probar que el Ministerio Público le dijo, implica a fulano o invéntate tal cosa? Don Uchi, yo no creo que eso sea estratégico de ninguna manera. Yo a lo mejor creo que... Quizás hablan dando para negociar. Es que ellos, a lo mejor a falta de argumento algo tienen que decir porque ese es su rol, la defensa. Pero sería más aconsejable entonces decir, mira, yo tengo un problema que no puedo hablar, me duele la garganta. Yo creo, yo estaría de acuerdo. Que salir con una... simpleza como esa. También hay que decir sobre el argumento de la presentadora o del abogado de la presentadora que el delito se encuentra consumado en el momento en el que ese bolo salió predeterminado, sí, o lo eligieron predeterminado, lo seleccionaron, sí, predeterminado. En el momento en el que dijeron 13 con el bolo ya en la mano, ya el delito se consumó. Ella haya recibido o no haya recibido el premio, exacto, por cometer el delito, no la hace más ni menos responsable de la conducta que hizo que el delito se consumara. Porque también hay gente que dice, bueno, pero si ella no recibió el dinero, entonces al final ella no cometió el delito. No, ella cometió el delito. Claro. Y encima no recibió el dinero, pero eso no tiene nada que ver con que el delito ya esté cometido y por tanto pueda ser procesado ante los tribunales. Por tanto, lo más estratégico, lo más inteligente, lo más conveniente es que sus abogados aprovechen la modalidad de negociar con el Ministerio Público, que parece que hubo un inicio de negociación y que quizás se echaron para atrás, pero ya después de que esté establecido que ella sacó el bolo, ¿verdad? Entonces, lo más conveniente para ellos es negociar porque a la justicia lo que le interesa es desarticular las bandas criminales. Y si uno de los participantes dice, yo participé, pero me mandó y fulano me pagó y Perencejo me dirigió el ensayo, porque además ellos mismos han dicho que ensayaron el fraude.
La verdad que esa defensa tan chueca. Mira, otro caso más o menos con la misma connotación. La diputada Rosamalia Pilarte, que también es del PRM, ¿verdad? Diputada por La Vega, a quien se le está señalando por tráfico de drogas y lavado de activos. Ya van 2 legisladores en eso, en lo que va de año. Exactamente. En este caso, ella todavía tiene la inmunidad parlamentaria, pero la inmunidad no es absoluta ni tampoco es ilimitada. Eso tiene su procedimiento para retirarse. Entonces, pero el caso es que el principal imputado es su esposo, Miguel Arturo López, que le dicen Miki. El caso de Miguel Arturo López salió a la luz pública en junio del 2020, días antes de las elecciones. Fue un golpe de efecto porque era gente ligada al PRM que venía subiendo y la gente y el gobierno del PLD hizo la acusación. Ahora, la acusación no es falsa, es verdad. Y fíjate, en este programa lo dijimos y dijo, bueno, eso fue oportuno estratégicamente en materia electoral. Pero si el delito existe, lo que hay que hacer es aplicar la ley y sancionar a esa gente. Eso fue lo que señalamos en este programa. Entonces, y después salió a relucir que él y uno de sus hijos que están imputados estaban en la nómina de la policía. Sí, eran del PRM y eran también de la policía. Mire usted. Entonces, resulta que la diputada Rosamalia Pilarte dijo ayer que esa imputación a ella y a su familia constituye una persecución política del Ministerio Público. Señor, eso es lo bueno de tener un Ministerio Público independiente, sin vínculos con partidos políticos. Eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque entonces estos argumenticos se caen. Persecución política ¿de quién? Del Ministerio Público del gobierno del PRM, pero independiente, a una legisladora del PRM, a otro perro con eso, ¿verdad? Entonces, sí. Dice ella, bueno, a ellos los imputan, los acusan de introducir en el sistema financiero 2.593 millones de pesos, que cuando se descubrió ese caso, cuando se dio a conocer, cuando hubo un sometimiento a la justicia, nosotros aquí en este programa señalamos que los dirigentes del PRM en La Vega no podían ignorar en qué andaban esas personas, porque ¿quién en La Vega podía ignorar que ese señor se movía en un helicóptero? Por ejemplo, tú puedes vivir en La Vega, no en La Vega, no en cualquier sitio de este país, y tú moverte en helicóptero. Todo el que viva cerca de ahí, toda la gente de ese pueblo sabe que usted tiene un helicóptero. Pero yo lo que tenía era una granja de pollo originalmente. Porque además yo no he visto un helicóptero que no haga ruido. Exactamente. Sí, son escandalosísimos. Eso es un aviso. Sí, exacto. Voy saliendo. Pero además colecciones de carros de alta gama que cuestan millones. Y eso no lo sabían los dirigentes de ese partido en La Vega. ¿Y cómo es que entonces lo ponen a uno de los hijos candidato a regidor que ganó y a la señora candidata a diputada que ganó, es diputada? Y eso, el origen de todo eso es una nefasta práctica política que la vienen usando todos los partidos que han estado en el gobierno. Sí. El PRM no había estado, pero sí, había estado porque ese es el viejo PRD. El PLD y el Partido Reformista, que postulan, y el PRD también, lo que queda, el pedacito que queda, postulan
a cargos electivos a personas que tienen mucho dinero. Y solamente, lo hemos explicado 100 veces aquí, porque no todo el que tiene mucho dinero lo tira en la política. Lo que lo han trabajado, bien trabajado, no, eso usted no lo va a ver postulado a nada. No, eso lo hacen personas que tienen negocios que dan dinero mucho y rápido. Entonces no es una casualidad que los riferos, sí, entre diputados y senadores, son decenas de dueños de bancas de apuestas. Y por ahí llegan los guagüeros, bueno, quizá a eso trabajan más. Pero llegan los gaseros también. ¿Y quiénes? Los narcotraficantes, obviamente. Y eso es culpa de los partidos políticos por esa práctica. Además, negadora de derechos. Los militantes que se fajan a trabajar no tienen posibilidad de ser postulados. No es el que tenga mucho cuarto. Si a Juan Bosch se le hubiera ocurrido a Danilo, a Leonel o al que fuera que se inventó a Juancito, como que en paz descanse, como candidato, si se le hubiera ocurrido a cualquiera de ellos, y donde Juan Bosch a decirle, mire, vamos a postular a fulano de tal, que es muy conocido. ¿Y quién es ese? ¿A qué se dedica? No, él tiene banca de apuestas. Juan Bosch se hubiera quitado la correa y le hubiera caído a correazo ahí mismo, a todito. Pero todo eso se perdió. Entonces, el precio que están pagando ahora es haber postulado personas porque tenían dinero mucho y rápido. Pero y entonces los militantes de ese partido, que trabajan de verdad, se ven arrollados. Eso es una práctica nociva, completamente nociva. Atenta contra los derechos de los mismos militantes de los partidos. Claro. Es decir, no vale la pena estudiar, no vale la pena estudiar, no vale la pena prepararse, no vale la pena hacer trabajo político y no confundir, porque en esos ámbitos se le dice trabajo político a repartir, al clientelismo, no trabajo político. Fajarse a explicarle a la gente de dónde que vienen los problemas. ¿Usted sabe cuánto impuestos usted paga? No, yo no pago. Usted sí, mire, usted paga esto, y lo que pasa es que no se da cuenta, le sacan el dinero, en fin. Trabajo, eso es trabajo político, ¿verdad? Bien. Pues no, eso no vale nada, es tener dinero. Y desconocían los dirigentes del PRM de La Vega que esas personas se movían en helicóptero y coleccionaban carros de alta gama y todas esas cosas. Lo sabían. Seguro que lo sabían y lo postularon. Entonces, pero esa es otra defensa floja, la de ella. Sí. Una persecución política del Ministerio Público. ¿Y de qué partido es el Ministerio Público? Es del gobierno, del PRM, pero tampoco tiene que ver con el PRM. Qué bueno. Señores, estamos los dominicanos en una etapa excelente de institucionalidad, en el sentido de y esto fue una decisión del presidente. Ministerio Público independiente, Cámara de Cuentas independiente, Junta Electoral independiente, que por no tener esa independencia institucionalizada bien pudo no haberlo hecho, exactamente, porque eso hay que reconocérselo. Y por eso es que en este programa a cada rato decimos, y lo vamos a seguir diciendo a cada rato, claro, que todo eso hay que constitucionalizarlo, eso hay que ponerlo en la Constitución. Aquí que no se necesita dependa una de la reforma buena voluntad constitucional. ni no buena voluntad de nadie. Porque mañana llega a la presidencia Píndaro de la Cruz y entonces pone a un socio suyo de procurador o a un compañero del Comité Central, como hacían en el PLD, procurador, a otro presidente de la Suprema Corte, a 4 de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas para que no auditen ni averigüen nada y para poder robar tranquilos. Entonces, qué bueno que eso se acabó, pero se acabó por ahora. Para que sea definitivo, hace falta ponerlo en la Constitución. Finalmente, sí. El caso de las EDES y las CDE. Pero antes de pasar al de las EDES, Suchi, yo quería mencionar muy brevemente dos cosas. Uno,
La urgencia de modificar el sistema de financiamiento de las campañas, precisamente para Exacto. evitar ese tipo de asuntos, ya sea mediante financiación pública o financiación privada, no las dos, y también garantizando un esquema de transparencia y rendición de cuentas por parte de los fondos de la campaña para saber a quién se le debe favor y a quién no, y quién financia qué, es muy importante. Y en segundo lugar, Paliza advirtió ayer en Santiago sobre ese caso de la legisladora, sí, que, y cito, en este gobierno cada quien es responsable de sus actuaciones. Eso es cónsono con lo que ha hecho el PRM, por ejemplo, en el caso de Dicent, el de la lotería, que ha anunciado que va a iniciar un proceso disciplinario. sí. Eso parecería algo inocuo, porque el que se enfrenta a la justicia del Estado, un proceso disciplinario de un partido, pudiera ser, hablando francamente, poca cosa, ¿no? Porque se juega la libertad en la justicia del Estado, importante. pero no lo es. Exacto. No lo es, porque el Partido de la Liberación Dominicana, cuando el Ministerio Público presentó las acusaciones contra personas vinculadas precisamente a su gobierno o a los negocios que se hacían en ese gobierno, hizo una rueda de prensa para salir a defender lo que ahí había ocurrido, o por lo menos para decir que lo mismo que había hecho el PLD, y de hecho en peor manera cuando tenía la Procuraduría, era ahora en el Ministerio Público Independiente un atropello. Es decir, en lugar de abrir un proceso disciplinario, en lugar de decir esto en mi partido amerita un proceso disciplinario, lo que hace es salir a buscar argumentos para pasarle la mano a los imputados o, por el contrario, no estar en la buena vocación de investigación. Entonces, como esa no ha sido la cultura política de este país, como abrir procesos disciplinarios por acusaciones de corrupción para investigar a nivel disciplinario si hubo falta, no ha sido la cultura política de los principales partidos del país, eso también hay que encomiarlo. Así es. Bueno, los detalles del tema de la CDEE y las EDES, y las nuevas acusaciones de corrupción, compras sobrevaluadas hasta 5 veces y todo eso, lo vamos a dar en la entrevista un poquito más tarde con el abogado Miguel Valerio. Solo decir que en este caso hay varios imputados que están también en el caso Pulpo. Es decir, están Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Medina, están Maxi Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra, los cuñados por parte de la esposa del expresidente, otro cuñado de él, pero porque una hermana suya está casada con él, que es Luis Ernesto de León Núñez. La novedad es que incluye a Rubén Jiménez Bichara, que se mostró muy tranquilo diciendo, no, ahí no se compraba nada. Vamos a ver si eso es verdad en la entrevista. Y bueno, varios más. De eso hablaremos en esa entrevista. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el director del Infotep, Rafael Santos, Sí. con quien vamos a hablar de un tema que le interesa tanto a empresarios, sobre todo industriales, como a trabajadores. Muy importante para todos. La preparación de técnicos en muchísimas ramas diferentes. Véalo, y si usted tiene una pequeñita industria, hasta una gran industria, no deje de verlo, porque a usted le sale gratis. Bueno, no es gratis, ya usted paga eso en un cobro que le hacen todos los meses, pequeño. Entonces, usted tiene derecho a que le preparen a sus trabajadores. Y, naturalmente, esté dispuesto a mejorarles las condiciones de trabajo cuando ellos mejoren su capacidad. Regresamos en un momentito con Rafael Santos.